Bienvenido una vez más a la casa del Señor, amén. Damos gloria a Dios por ello. Sabes que Dios trae bendición y Dios trae bendición a las vidas que pueden escuchar, a aquellos que pueden oír su palabra, aquellos que quieran y deseen bendición, que deseen lo que Dios quiere en sus vidas. El Señor se los dará. Depende de nosotros en nuestra búsqueda, porque Dios ya te ha llamado y te ha hablado. Y cuando Dios nos llama y cuando Dios nos habla, ahora debemos ir sobre a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y cuáles son las directivas para nuestra vida y para el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros matrimonios. ¿Sabes que el Señor tiene un propósito y un propósito de salvar al mundo a través de la predicación de la palabra? Pero también tiene un propósito individual para cada una de las personas. Cada persona, el Señor dice que derramó dones sobre las personas y dice que Él llevó cautiva la cautividad. Ahora, esos dones debemos activarlos como creyentes, escuchando la palabra de Dios, haciéndonos del Espíritu Santo para que podamos dar a luz aquellos dones, para que podamos dar a luz la bendición, para que salga a luz lo que fuimos llamados a hacer y lo que somos de antes de la fundación de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si tú no dices amén, no lo crees ni lo afirmas. Amén. Recuerda que con la boca se confiesa. Tienes que entender esto y tienes que también afirmar lo que tú vas creyendo y las bendiciones que Dios quiere que tú entiendas, porque si no es como la persona que tú le dices, ¿entiendes? Dice, no dice ni sí ni no. Y sabes, quiero decirte algo, eso es parte de un orgullo, porque no quiere decir que sí, ni tampoco quiere decir que no. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Para no llegar a la contienda. Entonces nosotros decimos amén, así sea, y eso va afirmándose en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no viene a obligar a nadie. Tú lo tienes que aceptar. Lo que tú escuchas aquí en este lugar no surtirá un efecto mágico en tu vida si tú no lo aceptas. Tú puedes venir aquí a este lugar, escuchar palabra de Dios y no aceptarlo. ¿Cuántas personas vienen con espíritu inmundo y escuchan los espíritus inmundos, escuchan toda la predicación? Y dice la palabra que aún creen. Pero debes entender y debes afirmar con tu boca lo que tú estás creyendo. Ahora, si no lo crees, yo no te puedo decir nada sobre ello. Es una cuestión tuya y de Dios. Pero aquel que cree, hermano, diga amén. Amén. Es así. No es que vayamos a cada rato a decir amén, amén. El pastor es medio pesado con el amén a veces. Pero cuando son promesas de Dios, tienes que decir amén, porque tú lo afirmas. Si tú lo estás creyendo, si tú no lo crees, yo no te puedo obligar a decir amén sobre ello, pero debemos decir amén como diciendo, sí, es así, claro que sí. Y vamos convenciendo nuestro corazón y nuestra mente y vamos sumando la fe, y esa palabra, cuando uno dice amén, la toma, la fija en su corazón y va creciendo espiritualmente. Lo que Dios te quiere enseñar, lo que Dios te quiere llevar a que tú puedas ver el propósito que Él tiene contigo. Y que tú muchas veces no lo puedes creer. Tú muchas veces tal vez no puedes creer lo que el Señor tiene para ti y escuchas grandes cosas. Escuchas la palabra, escuchas la bendición de parte de Dios que tiene para contigo, escuchas que el Señor tiene promesa, pero como humanos nos cuesta entender las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno, porque el diablo se ha encargado de hacernos creer que no servimos para nada, que no llegaremos a ningún lado, que lo que hagamos, tenemos que seguir caminando porque no lograremos nada. Entonces, tienes que entender que ahora el Señor quiere que tengas una mente nueva, un corazón nuevo, que pienses de distinta manera, que sientas de distinta manera y que ahora dejes de creer las mentiras del diablo, dejes de creer las mentiras de Satanás, porque no te servirá de nada
Porque el diablo solamente lo único que hará, te tratará de ministrar para que no avance, para que el propósito que Dios tiene en tu vida no dé fruto, para que el propósito que Dios tiene en tu vida no se logre. La Escritura dice que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Y cuando tú te levantas en fe y en esperanza, no te levantas en fe, en fortaleza para ir a luchar contra el hermano, contra el pastor o contra la otra iglesia, aunque algunos lo hagan. La Escritura dice que no es contra carne ni contra sangre. Y cuando tú te levantes, vas a ir contra aquellos principados, contra aquellas huestes de maldad, aquellas que operan en las regiones celestes, dice la Escritura. No vas a ir en contra del hermano. Entonces Satanás siempre va a querer parar tu bendición y te quiere hacer creer que tú nunca llegarás a la bendición, que tú nunca podrás avanzar, que no llegarás a ser de bendición ni que serás bendecido, que todo el esfuerzo que tú hagas por mejorar o por andar en los caminos del Señor no será así. Solamente vivirás de fracaso en fracaso. Algunas personas terminaron creyendo esto en el Evangelio y Dios le ha dicho: yo tengo grandes cosas para ti, tengo bendiciones para tu vida, y terminaron tal vez creyendo las mentiras del diablo, que nunca iban a poder salir adelante, que nunca iban a poder avanzar, que nunca iban a poder ser de bendición, que su familia, su matrimonio nunca iban a poder cambiar, y terminaron creyendo todas estas mentiras del diablo y no creyendo las verdades de Dios. Ahora, el Señor te dice: tú has escuchado mi palabra, hoy estás aquí y no estás de casualidad aquí en este lugar, sino porque yo te he traído, dice Dios, para hablarte, para ministrarte, para decirte que yo tengo cosas hermosas para ti, pensamientos de bien y no de mal. Tengo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a tu corazón, cosas que no has sentido en tu corazón. Esas son las que yo tengo para ti, si me puedes creer, si puedes venir en pos de mí, dice el Señor. Pero tienes que tener perseverancia en esto. Y este es un punto donde el creyente debe empezar a trabajar en su interior, en su corazón, en la perseverancia, en el seguir y el andar sin ver las dificultades, sin ver los problemas, ocupándose de ellos, por supuesto, pidiendo a Dios sabiduría. Pero las dificultades en el corazón tienen que estar. Las dificultades en lo espiritual tienen que estar, y las dificultades en lo humano también tienen que estar. El Señor quiere enseñarte las bendiciones espirituales y quiere hacerte crecer espiritualmente en tu vida, pero también tiene que poner dificultad en la parte humana, dificultad en la parte del mundo, en la parte material, para que tú también crezcas y aprendas, porque si bien no somos de este mundo, pero vivimos en él. Y tú tienes que saber llevar en tu mente tal vez tu familia, las dificultades, los problemas con la familia, saber manejar tu economía, el dinero, saber qué comprar, qué no comprar, cuándo comprar, si tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Son cuestiones materiales y cuestiones que tienen que ver con el hombre y nuestra naturaleza, del hecho de vivir aquí en este sistema. Pero también hay una parte espiritual, y el Señor quiere enseñarnos la parte humana, la parte material y también la parte espiritual, las cuales las dos se complementan. Mira, yo te voy a contar algo muy personal que me dijo el Señor una vez. Yo se lo he contado a algunos hermanos. ¿Sabes que yo tengo que seguir mis estudios y tengo que terminar de estudiar? Entonces yo le pregunté al Señor: Señor, ¿puedo yo terminar mis estudios? Es el momento, ¿puedo en este momento terminar mis estudios? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dice el Señor: claro que sí. Y yo me agrado porque tengas una actitud así. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Esto yo te lo cuento a título personal y que tú lo tomes y te darás cuenta qué bueno es que es Dios. Me dice: tú sabes muy bien cómo yo usé a Pablo, me dijo. Él, sabiendo el conocimiento, teniendo conocimiento de este mundo, yo lo pude usar más. Recuerda que Pablo era una persona tremendamente instruida, sabiendo distintos idiomas. Y él me decía: tú sabes cómo yo usé a Pablo. Por tener el conocimiento de este mundo, lo pude ocupar más. Procuren también saber las cosas de este mundo, así también como las cosas que yo le enseño, las espirituales. Imagínate que Dios te diga eso y que te nombre a un apóstol
y que te diga, recuerda cómo yo utilicé a Pablo. Sabes que yo nunca leí el libro de los Hechos. Lo leí una vez y no entendí nada. Luego tuve una materia donde era el libro de los Hechos y lo tuve que leer y detenerme y allí entendí y comprendí muchas cosas. Tal vez no era el momento, pero allí pudimos ver toda la obra de estos varones, pero especialmente la obra que hizo el apóstol Pablo. Amén. Allí vimos el obrar y el predicar del apóstol Pablo. El Señor quiere que tú aprendas las cosas espirituales, pero las cosas de este mundo. Por eso, aunque en este mundo tengamos aflicciones, dice la Escritura, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces están las cuestiones que son espirituales y las cuestiones del mundo. Ahora, el Señor te dice, tú tienes que vencer, pero tienes que tener una constancia, tienes que ser perseverante en la fe. No puedes andar de aquí para allá como las ondas del mar, dice la Escritura. La palabra de Dios enseña esto y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy tiene un trabajo y dice, no voy más a este trabajo porque esto, lo otro. Mañana estudia y abandona los estudios y es inconstante. Hoy dice, voy a leer la Biblia, voy a orar. A los 2 o 3 días abandona todo y dice luego, voy a empezar de vuelta con esto y voy a orar y voy a leer, y otra vez todo aquello queda en la nada y es inconstante. Y con esto no estoy hablando de una parte espiritual, de ser espiritual o no ser espiritual. Estoy hablando de ser constante. Cuando tú lees un capítulo de la Biblia y no lo entiendes, léelo otra vez. No lo entiendes, léelo otra vez. No lo entiendes, vuelve a leerlo al otro día. Y algo empezarás a ver, y algo empezarás a sacar de allí. Porque aquella constancia y aquel golpe una y otra vez a la Escritura, el Señor se agradará de ello. Y aunque no sea el tiempo que tú tengas que comprender ciertas cosas, por el agrado y por tu insistencia y por tu corazón de querer aprender las cosas de Dios, el Señor te abrirá aún prematuramente parte de la Escritura. Porque el Señor te premiará aquel golpe que tú das una y otra vez para que el Señor te enseñe, para que el Señor te bendiga, para que el Señor pueda bendecirte y pueda enseñarte en estas cuestiones espirituales. Pero tiene que ser una constancia, hermano. Y de esto el Señor nos quiere hablar esta noche. De ser constante, de ser perseverante en la palabra. No creer de que todo pasa porque pasa y nada más. Tiene que haber un esfuerzo de nuestras vidas para poder arrebatar aquella bendición. Recuerda que la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan por la fuerza. Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado. Él empezó a predicar el reino y vino el Señor. Y el reino de los cielos hoy se acercó. Y hoy predicamos la palabra de las buenas nuevas, del Evangelio, de las buenas noticias, de que el reino de los cielos se ha acercado y que hoy el Espíritu Santo está trabajando en los hijos de Dios y quiere trabajar en aquellos que le pueden creer. Pero este reino sufre violencia, sufre embates de las tinieblas. Las tinieblas se levantan contra los hijos de Dios porque no quieren que la obra de Dios avance, que el reino aquí en la tierra avance, y sufre violencia. Pero la Escritura dice, los violentos lo arrebatan por la fuerza. Amén. Y tú tienes que ser violento en este sentido. Y el Señor quiere hablarnos de perseverancia esta noche. Por eso yo te invito a que puedas buscar tu Biblia y que vayas a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hay palabra de Dios para nuestras vidas y el Señor nos quiere hablar a través de este versículo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Dios: aconteció
que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, ya lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, entonces, y antes que yo sea quitado, Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Esto es una historia tremenda, algo largo para leer, pero ¿sabes qué es importante? Aquí cuenta la historia de Elías, el profeta, y Eliseo, cuando él estaba a punto de ser tomado, de ser llevado. Pero había un varón que se llamaba Eliseo, el cual había sido llamado, que quería la bendición de Dios, que deseaba la bendición de Dios. Y aunque Elías muchas veces le decía: mira, tengo que ir a Betel, quédate aquí, él decía: yo no te dejaré. Porque él sabía que cuando viniese el Señor a tomar a Elías, él tomaría el puesto de este varón, que Eliseo tomaría el puesto de Elías, pero él tenía que estar cuando el Señor viniese y tomase aquel varón. Cuando Elías ascendiera al cielo, Eliseo allí tomaría el lugar, tomaría el espíritu, tomaría el poder que estaba en Elías. Y aunque una y otra vez Elías le decía: quédate aquí, yo tengo que ir a Jordán, tengo que ir a Jericó, tengo que ir allí, tengo que ir acá, Eliseo le decía: yo no te dejaré, viva Jehová, viva tu alma, que yo no me apartaré de ti, yo quiero la bendición. Y así sucedió, que cuando fueron al Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas, se abrieron, ellos cruzaron en seco, y vino un carro de fuego con caballos de fuego. Y allí Elías fue elevado al cielo en un torbellino,
y la escritura cuenta que se cayó su manto. Mas luego, clamando, Eliseo fue y tomó aquel manto y se puso junto a las aguas del Jordán y golpeó de la misma manera que Eliseo había golpeado, y las aguas se abrieron y él pasó en seco. Y viendo los hijos de los profetas todo esto, dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Amén. Mira, aquí hay una enseñanza muy clara de la perseverancia, del deseo de la bendición, del deseo de las cosas de Dios. Eliseo no se apartaba un segundo, no lo dejaba un segundo a Elías, porque anhelaba la bendición que este varón tenía, anhelaba la bendición de Dios, anhelaba servir a Dios, anhelaba tener aún el poder de Dios, porque este varón Eliseo, vaya a saber cuántos milagros vio que hacía Elías, las enseñanzas, porque no era solamente ir y acompañar a un lugar a otro al profeta, sino ir aprendiendo de sus ejemplos, ir aprendiendo a diario lo que este varón le iba explicando a Eliseo. Y Eliseo, guardando en su corazón todas las enseñanzas de Elías, cada día que ellos se movían, cuando iban a un lugar, cuando iban a otro, porque el Señor los enviaba. Y si el Señor los envió a Betel, los envió al Jordán, los envió a Jericó, es para darle enseñanzas y para que pudieran servirle. Y en este servicio Eliseo iba aprendiendo el oficio de profeta. Pero él sabía que no tenía que dejar un solo segundo a Elías, porque en cualquier momento venía el Señor, lo tomaba a Elías y él se quedaba sin la bendición. Y él tenía que estar en el momento, justo en aquel momento cuando Elías era tomado. Pero mientras que este varón Eliseo caminaba, dice que los hijos de los profetas lo atormentaban. Le decían: ¿sabes tú que hoy te será quitado Elías de delante de ti? Como diciendo: tened cuidado, asustándolo, poniendo temor, haciendo escarnio de este varón de Eliseo. Por eso, mira, y eran los hijos de los profetas. Cuando tú caminas, tienes que tomar este espíritu de Eliseo y querer la bendición, amar la bendición, si es que anhelas servicio de Dios y si es que anhelas la bendición de Dios. Y darte cuenta de que es una perseverancia, de nunca parar, de siempre avanzar, de siempre seguir adelante, de querer ver las bendiciones de Dios. De poder ver las bendiciones de Dios y poder ver los milagros, las ministraciones. Mira, yo cuando estaba con mi pastor tenía que ir a tal lugar y ¿sabes qué le decía yo? Te llevo. Pero yo quería ver. Tenía que ir a ver a alguien, le digo: ¿querés que te lleve? Tal vez había que hacer alguna tarea y le decía: yo voy. Pero así pude ver, así pude avanzar, pidiendo que se me dé lugar. Y así, de esa manera, empecé a ver una perseverancia en el Evangelio, una perseverancia en la bendición. Eliseo quería la bendición de Dios, como muchos quieren bendición hoy. ¿Cuántos de ustedes tal vez en su corazón quieren una bendición? Quieren paz, quieren trabajo, quieren un bien en su matrimonio, quieren paz en la familia, quieren que sus hijos sean bendecidos, pero tienen que caminar hacia aquella bendición y tienen que andar perseverantemente, día a día, en cada momento, no olvidarse. Imagínate que un día, no sé, Eliseo tenía algo que hacer y se olvidaba, y justo en ese momento era tomado Elías. Se perdía la bendición de profeta, hermano. Por eso es importante congregarse, por eso es importante estar cada día con la palabra, cada día en oración, buscando al Señor que nos enseñe, que nos ministre. Tiene que ser una continua búsqueda para arrebatar la bendición de Dios. ¿Tú qué bendición estás buscando? ¿Para qué viniste al Señor? ¿Para que el Señor te bendiga? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el área donde quieres que el Señor te ayude? Bueno, el Señor te ayudará conforme a su voluntad y sus tiempos, pero tú tienes que buscar de una manera perseverante para que los tiempos se acorten, hermano, para que los tiempos se acorten. Tú eliges si quieres que este proceso sea largo hasta que tú veas la bendición de Dios, hasta que tú puedas arrebatar el manto, o tú vienes y vas, vienes y vas.
buscas en un momento y dices, tengo que buscar de la bendición de Dios, y tal vez oras fervientemente un día, 2, 3, 4, y se termina allí, se termina el deseo. ¿Por qué? Porque tienes que orar y oro y al final nunca viene. Y tal vez conoces gente que te dice, bueno, y vas a la iglesia, ¿y qué? Dicen que en la iglesia te van a dar esto, te van a dar lo otro, ¿y qué? ¿Vas por qué? Para que Dios te sane, y a la final, mira, seguís igual. ¿Qué vas? ¿Qué fuiste a la iglesia? ¿Y qué? Dios ni siquiera es capaz de darte un trabajo. Eliseo era atormentado por los hijos de los profetas, y como que le decían, guarda que hoy Elías se te va, así que abrí los ojos. Y él decía, sí, ya sé, callad, decía él. Los hacía callar, porque era un tormento a él, pero era una búsqueda. Mira, la bendición de Dios para Eliseo era mucho más que el sacrificio de andar de allá para acá con Elías. La bendición que buscaba Eliseo para él era mucho más importante que lo que le dijeran los demás, porque al pueblo que iba hacían escarnio con él, porque se ve que todos sabían de que Eliseo tendría que estar allí para cuando Elías era arrebatado. Y todo el pueblo sabía esto, los pueblos aledaños sabían esto, o por lo menos los profetas y los hijos de los profetas. Por eso él, cuando iba a los pueblos, iba aquí y allá acompañando a Elías, los hijos de los profetas hacían escarnio con él, diciéndole, guarda que se te escapa Elías. Y él decía, sí, ya sé que va a ser arrebatado. Callad, le decía. Hasta que llegó el momento de la bendición. Tanto esfuerzo. Tú tienes que esforzarte, hermano, porque Dios no se está burlando de ti, ni se está riendo de tu situación, ni le gusta que estés pasando una mala situación. No le gusta que tengas esa tristeza, esa soledad, que sientas en tu corazón que no puedes confiar en tu familia, no puedes confiar en nadie, ni siquiera puedes confiar en Dios. Y se va enfriando tu amor y se va enfriando tu confianza hacia el Señor, porque empiezas a seguir lo que dice tu corazón y tu mente, pero no sigues así como Eliseo seguía a Elías todos los días, en todo momento, en todo lugar. Entonces la visión de la bendición que tú quieres se va lavando, se va borrando y se va haciendo cada vez más lejos y se va haciendo cada vez más frío, y viene el diablo y te dice, ¿sabes qué? ¿Para qué luchas por esto? Si no lo vas a lograr nunca. Mira cuánto tiempo lleva haciendo esto, mira cuánto tiempo lleva yendo a la iglesia. ¿Y para qué? Para terminar siempre igual. Y el Señor dice, no es así. Te falta un poco de perseverancia. Te falta seguir, continuar, golpear, porque la bendición está más adelante. La palabra de Dios cuenta que Eliseo lo acompañó a un lugar, lo acompañó a Jericó, lo acompañó a Betel. Y sabes que estos lugares tienen un significado espiritual tremendo. Betel es donde Jacob se encuentra con el Señor, donde ve aquel lugar donde subían y bajaban ángeles. Un lugar espiritual, un lugar donde te encuentras con Dios, un lugar donde comienza tu ministerio. Betel es un lugar donde comienza tu relación con Dios, un lugar tremendo. Así lo dijo Jacob, este lugar es un lugar tremendo y yo no lo sabía, dijo él. Y luego de un proceso, cuando él se encuentra con el Señor, camina, sigue caminando hacia la ciudad de su tío. Y luego pasa todo un proceso para que el Señor venga allí en Peniel y le cambie el nombre y se deje de llamar Jacob y se pase a llamar Israel. Amén. Pero él se encontró allí en Betel. Ahora, Jericó, ¿qué es? Jericó es romper las fortalezas. Jericó es romper los muros. Jericó es romper toda aquella fortaleza que está delante tuyo y que el Señor te dice, ve, ora. Porque la Escritura dice que cuando los muros se cayeron de Jericó, ellos anduvieron y daban vueltas 7 días allí en aquel lugar hasta que los muros se cayeron. Es perseverancia, es golpear de una fortaleza humana que tú crees que no se puede caer. Algunos dicen, busco trabajo por todos lados y no encuentro. Es como las murallas de Jericó, que es algo humano que tú no puedes romper. Hay personas que dicen, solamente puedes entrar en aquel trabajo
si tienes un contacto allá adentro. Si no, no entras. Es como la muralla, es como que el trabajo está amurallado. Tú no puedes entrar en una empresa porque no tienes un amigo, ni no tienes a nadie que te pueda hacer entrar allí. Y tú ves como una fortaleza, yo no puedo entrar. Y tu trabajo es como un Jericó que está amurallado. Y el Señor te dice, ora. Y no ora una sola vez, 2, 3, 4. Los muros se van a caer y tú podrás entrar y tomar tu trabajo. Podrás tomar la ciudad. Es un lugar de fortaleza, de lucha, donde tú ves que lo material se rompe, lo material se cae, lo que impide que tú sigas avanzando hacia tu bendición se cae, se rompe, se destruye. Los muros se cayeron, tenían espesores tremendos de 6, 7, 8 metros. Se rompieron, se cayeron, porque obedecieron la estrategia que el Señor les dio. Y tú dices, fue la estrategia. Mira, no es la estrategia, sino es la bendición que viene a través de la obediencia en la estrategia que el Señor te da. Amén. Ustedes se van a caer aquellos muros, le dijo el Señor. Vayan y den vuelta a aquella ciudad. Oren, canten, griten. Y los muros se caerán. Y tal vez ellos dijeron, estamos todos locos. Pero ¿saben por qué se cayeron los muros? Porque Dios los bendijo. Porque el pueblo de Israel fue obediente. Amén. Aunque era una locura, ellos fueron e hicieron lo que el Señor les dijo. Y los muros se cayeron en el nombre de Jesús. Amén. Tú sé obediente. Dice que antes de que fueran al Jordán, fueron primeramente ellos, fueron a Jericó, fueron a Betel, fueron a Jericó. Fue un encuentro en Betel. Betel es un lugar espiritual donde tú tienes que aprender las cosas espirituales. Pero Jericó aquí es el ejemplo de las cosas materiales, de los muros, de los ladrillos, de lo que tú ves, de lo que tú puedes palpar, y que el Señor igual lo rompe. Pero él tuvo un proceso. Eliseo tuvo un proceso. Ahora, ¿pero por qué el proceso pasó? Y él pudo ir a Betel, pudo ir a Jericó. Porque él fue perseverante. Porque le dijo a Elías, mira, ¿sabes qué? Ni se te ocurra dejarme. Amén. Ni se te ocurra. Yo voy a ir. Vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Te enojas, haz lo que vos quieras. Yo voy a estar contigo y voy a aprender. Y él fue a Betel. ¿Por qué? Por la insistencia. Por la insistencia a buscar la bendición, a buscar la paz, a buscar aquello que él amaba. Y fue a Betel y aprendió. Y aunque hacían escarnio con él no le importaba. Él lo que quería era la bendición que Dios tenía para él. Él amaba y miraba la bendición. Dice que también fue a Jericó, que es la parte material. Ahora, dice luego la palabra que fueron, a lo último fueron al Jordán. El último lugar donde fueron al Jordán. Y tú dirás, bueno, ¿qué significa el Jordán? Mira, primeramente, aquel que puede abrir las aguas del Jordán es una persona llamada por Dios. Tiene que ser un sacerdote aquel que abre las aguas. Amén. Recuerda que Moisés abrió las aguas del mar, pero fue llamado, fue revestido con conocimiento y con poder del Señor. Cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza, dice que él dijo, bueno, pero no me van a creer. Así que le dijo, tira la vara al piso, y se convirtió en serpiente, la volvió a tomar y se convirtió en vara. Luego le dijo, mete tu mano en las ropas, y él metió las manos en sus ropas y la sacó y estaba leprosa. Luego la volvió a meter y la mano estaba sana. El Señor le dio señales. El Señor lo equipó a Moisés para que vaya y lleve la palabra y pueda rescatar al pueblo desde Egipto. Y cuando él lo rescató y los enemigos venían, él golpeó las aguas y las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco y los enemigos se ahogaron. Ahora, cuando ellos pasan por el desierto, se encuentran nuevamente con aguas, pero ahora se encuentran con un río, el cual también dice la escritura que dice la historia o la historia secular, que en esos tiempos, cuando ellos cruzaron el río Jordán, en esos tiempos hay muchas lluvias y el río Jordán viene con mucha agua.
Ahora, ¿cómo hicieron ellos para cruzar? Josué le dijo a los sacerdotes que vayan primero con el arca del pacto, que era la presencia de Dios, que vayan primero y que caminen, y luego el pueblo iría atrás. Los sacerdotes cargando aquella arca del pacto, dice que empezaron a caminar, y cuando pisaron el agua, las aguas se dividieron a un lado y a otro, y dice que el pueblo pasó en seco. ¿Qué tiene que ver esta historia tal vez con la perseverancia? Mira, hermano, las aguas, tú puedes dejar de un lado y de otro y dividir las aguas en tu corazón, en tu vida, lo que está mal, lo que está bien, dejarlo de lado e ir en pos de la bendición de Dios. Y lo que abre las aguas para que tú puedas pasar a donde está la bendición, porque recuerda que cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, del otro lado, ¿qué es lo que estaba? La tierra prometida, hermano. Lo que ellos tanto soñaron, por lo que caminaron 40 años, hermano. No caminaron 3 días, 2 días, 5 horas. 40 años caminaron. Tú dirás tal vez, bueno, pero por cabeza dura, como sea, pero fueron 40 años que caminaron en el desierto, y llegó el momento de que tenían que cruzar el río, porque del otro lado del río estaba la famosa tierra prometida. Y lo que abrió y dividió las aguas para que ellos pudiesen pasar fue el Espíritu de Dios, fue la presencia de Dios. Es lo que Dios te da para que puedas ir detrás de aquella promesa, detrás de tu bendición. El Señor te da su Espíritu. Pero tienes que caminar y tienes que aprender. Tienes que ir a Betel, tienes que ir a Jericó. Tienes que ir a Betel a aprender lo espiritual. Tienes que ir a Jericó a aprender de que los muros se caen, las cadenas se rompen, las ataduras son rotas en el nombre de Jesús. Y que cuando tú vas por tu bendición, el Señor viene con su Espíritu y te abre las aguas para que pases en seco. Y del otro lado, ¿qué es lo que está? Lo que tú deseaste, lo que tú quisiste, lo que tú tanto anhelaste, lo que tanto le pediste. Porque dice la palabra de Dios que cuando Eliseo toma el manto, golpea las aguas. ¿Cómo golpea las aguas? Aclara la Escritura que golpea las aguas de la misma manera que las golpeaba Elías. Y las aguas se abrieron y él pasó. Y cuando llegó del otro lado, los hijos de los profetas dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías reposa en Eliseo. Y se postraron delante de él, reconociéndolo ahora como un profeta, tomando el lugar el cual él tanto peleó y dijo: yo no te voy a dejar porque yo quiero ser como eres tú. Yo no te voy a dejar porque aquella bendición yo la quiero para mi vida. Yo quiero ser un Elías. Yo quiero ser un Elías. Y él no paró y no paró. Fue perseverante. Pero cuando vio toda aquella escena, tomó el manto, golpeó las aguas se dividieron. Y cuando fue al otro lado, los hijos de los profetas dice que se postraron en él y le dijeron: el espíritu de Elías reposa en Eliseo. Como diciendo: ya eres un profeta. Lo que tanto deseaste está de este lado del río. Lo que tanto deseaste se cumplió, pero fue por tu perseverancia. Hermano, no te engañes, hermano, creyendo de que todo es como mágico. Hay personas, mira, de que van a ver un curandero, van a ver una persona porque dicen te dan rápida la solución, pero atan tu alma, te engañan. El Señor te dice: esto no será rápido, pero yo te voy a preparar en lo espiritual y te voy a preparar en lo humano para que tú venzas y te daré la victoria, porque la pelea de lo que yo te estoy dando, yo ya la peleé y la gané. Por eso ahora te estoy diciendo: ve y camina, porque donde yo te mando, los caminos ya están comprados. Amén. Ya está. Uno dice: sí, voy a ser siervo de Dios, voy a hacer esto, pero me voy a encontrar con tantas luchas, voy a encontrarme con tantos problemas. Y el Señor te dice: el camino ya está comprado, el camino está despejado. Lo que pase en el andar, mientras que tú te mantengas en mi voluntad, será solamente el proceso que tú tengas que pasar, porque tienes que aprender cosas espirituales, tienes que ir a Betel, tienes que aprender cosas materiales, tienes que ver cómo los muros y las cosas materiales de este mundo también se rompen en el nombre de Jesús, y tienes que ir a Jericó para ver también aquello. Ese era todo el simbolismo, pero también tienes que ir al río Jordán,
donde solamente aquel en los cuales reposa el Espíritu de Dios pueden abrir las aguas del río Jordán y pasar hacia la tierra prometida. Amén. Pero el Señor te promete que te enseñará y que te bendecirá. Pero tú no debes desmayar. Tú no debes desmayar. Tú debes seguir adelante. Tú debes buscar la bendición de Dios. No puedes desmayar ahora, cuando ya estás caminando, cuando ya estás al lado de Elías. ¿O por qué? O porque vienen los amigos, los familiares y te dicen, y seguís sin trabajo y vas a la iglesia. ¿Entiendes? Tú ya estás, hoy estás escuchando esta palabra. El Señor te posiciona al lado de Elías. Ahora te queda caminar y no dejar que Elías se te escape a ningún lugar. Porque llegará el momento que vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida para que tú empieces a dividir las aguas. Y pases en seco y veas y las personas puedan reconocerte que el Espíritu de Dios reposa en ti. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le está creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Te alabamos. Santo eres tú, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a estar orando. Vamos a hacer una oración para que aquellas personas que no han aceptado a Cristo en el corazón puedan empezar a abrir su corazón aceptando a Cristo y que el Espíritu de Dios pueda empezar a obrar en ellos. Porque recuerda que el Señor no obliga a nadie. La persona tiene que aceptar. Tiene que aceptar y decir, yo acepto al Señor como mi Salvador. Y le darle permiso a Jesús que entre a tu vida y así el Espíritu de Dios puede empezar a obrar en ti y que tú puedas empezar a caminar, recuerda, con perseverancia hasta que tomes aquello que Dios te ha prometido, aquello que estás deseando. Amén. Repetí conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Padre, pon perseverancia Padre, pon perseverancia en mi vida en mi vida para yo poder arrebatar la bendición que tú me prometes. Aquella bendición que desea mi corazón. Señor Jesús, por eso yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te pido perdón por toda falta, por todo pecado, que tú no los tengas en cuenta. Limpia mi vida, mi mente y mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, quiero ser como Eliseo, perseverante, mirando el blanco perfecto, tu bendición, y no a los costados. Señor Jesús, ayúdame. Dame las fuerzas para seguir adelante y no soltar tu mano. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos y te bendecimos.